Ok, entonces vamos a empezar con lo que es el tema de sistemas de ecuaciones lineales simultáneos. Entonces, en este tipo de sistemas, lo que vamos a tener son algunos problemas aplicados que nosotros vamos a tener que traducir para poder representarlos mediante un sistema de ecuaciones, ¿sí? Este sistema se va a conocer de la siguiente forma, puesto que va a constar de más de una ecuación con más de una variable, ¿sí? Cada una de las variables va a estar elevada a la potencia 1, por eso es que son lineales, y la idea es que las soluciones que encontremos para una de las ecuaciones, pues también satisfagan el resto de las ecuaciones en el sistema, ¿sí? Entonces, vamos a empezar viendo esto con un pequeño problemita. Vamos a tener lo siguiente. Okay. Dice, vamos a tener un concierto benéfico, y este concierto resultó que tiene un lleno total. Y entonces, todos los boletos disponibles se han vendido. Dentro del concierto tenemos dos tipos de boletos. Los boletos VIP, que cuestan 300 pesos, y los boletos generales, que cuestan 50 pesos. Cuando se contó lo recabado en taquilla, resulta que se tenía un monto de 23,000 pesos. ¿Sí? Recuerden que esto es dado el lleno total, es decir, se vendieron todos los boletos. Y además, nosotros sabemos que el aforo del lugar donde estamos realizando el concierto es de 160 personas. ¿Sí? Entonces, lo que queremos hacer aquí con este problema, pues es precisamente poderlo representar en forma de un sistema de ecuaciones. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles van a ser las variables, es decir, cuáles son las incógnitas que no conocemos en este problema. Bueno, aquí sabemos el precio de cada boleto, sabemos el monto total recaudado, sabemos cuántas personas entraron, pero no sabemos cuántas personas hay en el VIP y cuántas personas hay en el general. Entonces, esas van a ser nuestras variables, que es el primer componente de los sistemas de ecuaciones. Las variables de los sistemas generalmente se van a representar con las últimas letras del alfabeto, W, X, Y o Z, ¿sí? Ya sea que utilicemos distintas letras o podemos utilizar la misma letra con diferentes subíndices, o sea, podemos hacer X, Y, Z o podemos utilizar X1, X2 o X3, ¿sí? Depende de cómo se presenten, pero al final pues representan lo mismo. En este caso, dijimos que las incógnitas que tenemos son precisamente el número de personas o el número de boletos vendidos más bien para el VIP y el número de boletos en general. ¿Ok? Entonces, una vez identificando nuestras variables del sistema, podemos proceder a construir las ecuaciones. Las ecuaciones se van a construir de acuerdo a los datos que tengamos. Fíjense que aquí tenemos un dato que es monetario y tenemos otro dato que se refiere al número total de personas. Entonces, si nosotros sabemos que el número total de boletos vendidos era 160, entonces todos los boletos VIP más todos los boletos en general deben de ser igual a las 160 personas que caben en el recinto, ¿sí? Y esta sería nuestra ecuación 1. Luego, el otro dato nos habla acerca de cuánto cuesta cada boleto y cuánto se recaudó en total. Entonces, cada boleto VIP por los 300 pesos que cuestan, más cada boleto vendido en general por los 50 pesos que cuestan, me deben de dar el total de los 23,000 pesos recabados. Y esta es mi ecuación 2. ¿Sí? Esto de aquí es lo que representa mi sistema de ecuaciones.
Tengo un sistema con dos ecuaciones y dos variables, ¿sí? A esto se le llama sistema completo cuadrado porque es de 2 y 2, ¿sí? En cada ecuación, además de las variables, van a aparecer otros elementos importantes dentro del sistema, que van a ser los coeficientes y los términos independientes, ¿sí? Los coeficientes de las ecuaciones se refieren a aquellas constantes o números que multiplican a las variables, ¿sí? Y los términos independientes pues van a ser aquellas constantes que no se están multiplicando por una variable, ¿sí? Es importante saber identificar cada uno de ellos porque con la identificación o con la identificación correcta de los coeficientes y de los términos independientes se puede expresar el sistema en forma matricial. Entonces, primero que nada, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis y vamos a ver qué es una matriz, ¿sí? Una matriz es un arreglo de elementos. Estos elementos pueden ser números, funciones, otras matrices, ¿sí? Lo que se nos ocurra. En este caso, pues vamos a trabajar con números. Las matrices se nombran con una letra mayúscula que se encierra entre corchetes o paréntesis cuadrados. Los elementos de la matriz se colocan o se acomodan en filas y en columnas, ¿sí? Por ejemplo, esta matriz que tenemos aquí tiene dos renglones, los horizontales, y tres columnas, las verticales, ¿sí? Dentro de las matrices también se va a identificar el orden o tamaño que estas matrices tienen. El orden de esta matriz se va a escribir de acuerdo al número de renglones y columnas que tenga. Entonces, si tiene dos renglones y tres columnas, entonces es una matriz de 2 por 3, ¿sí? Existen otro tipo de matrices que tienen el mismo número de renglones que de columnas. Por ejemplo, esta matriz de aquí. Tenemos 3 renglones horizontales y 3 columnas verticales. Quiere decir que es una matriz de 3 por 3. A las matrices que tienen el mismo número de renglones que de columnas se le llaman matrices cuadradas. Y a las matrices que tienen un número distinto de renglones y de columnas se le conoce como rectangulares. ¿Sí? En las matrices, los elementos se identifican por la posición que ocupan. Entonces, por ejemplo, aquí, en la matriz B, el elemento 9, ¿sí?, corresponde al elemento que está en el renglón 2 y tercer columna. Entonces es el elemento 2, 3. ¿Okay? Entonces así, en términos generales, esto es lo que representa una matriz. Ahora, regresando a nuestro sistema, me lo reescribo aquí. Más 50y igual a 23. Bien, regresando a nuestro sistema. Dentro de los sistemas de ecuaciones, lo que nosotros queremos identificar son dos matrices principales, que son la matriz de coeficientes y la matriz de términos independientes. La matriz de coeficientes, generalmente representada por A, va a ser una matriz que se forme precisamente con los coeficientes de cada ecuación. La idea aquí es que nuestras ecuaciones deben de estar ordenadas, es decir, siempre debemos de poner las variables en la misma posición. Fíjense que aquí puse x más y y x más y en ambas ecuaciones, ¿sí? Esto va a ser para que cuando lo podamos expresar en forma de matriz, pues nuestros elementos ya estén ordenados. Entonces,
En la primera ecuación, los coeficientes, aunque no están escritos, sabemos que sí existen, los coeficientes que aparecen en la primera ecuación son 1, que es el coeficiente de la x, y 1, que es el coeficiente de y. Mi primer renglón, entonces, representa los coeficientes de mi primera ecuación. Mi segundo renglón en esta matriz va a representar los coeficientes de la segunda ecuación, que son 350. Tenemos aquí entonces una matriz cuadrada de 2 por 2, que me representa las dos variables y las dos ecuaciones que tenemos en el sistema. ¿Okay? Fíjense que los renglones corresponden a cada ecuación y que las columnas corresponden a cada variable. ¿Okay? Ahora, la matriz de términos independientes, generalmente representada como B, va a ser la matriz que involucre a aquellos términos que no se están multiplicando por ninguna variable. En este caso, si tenemos dos ecuaciones, pues vamos a tener que tener dos renglones. Pero como solo hay un término independiente en cada una, solamente vamos a tener una columna. Entonces, el término independiente de la primera ecuación es 160 y el término independiente de la segunda ecuación es 23.000. Así tenemos una matriz de 2 por 1, dos renglones y una sola columna. ¿Ok? Esto que nos queda aquí, muchachos, es la representación de mi problema en forma de un sistema de ecuaciones, ya sea en términos de las ecuaciones mismas o identificando las matrices de coeficientes y de términos independientes. ¿Vale? ¿Dudas? No. No, ninguna. Todo muy claro, maestra.